tenéis razón. ¿Ya? Entonces, evaluamos el VAN, pum, calculamos el VAN en la situación base, nos dio negativo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí. Ya. Como había que invertir 140 luquitas y solo teníamos 100.000 de capital propio, ahí está. Vemos qué pasaría con el financiamiento. Nos decían que se pagaba en 3 cuotas iguales, creo. O eso lo asumí. Ah, asumí 3 cuotas iguales vencidas. Listo. Ahí están. El cuadro de cancelación de la deuda. Pum. Se autollena esto, la segunda tabla y nos da positivo. ¿Estamos? Verificamos el VAN del financiamiento. El VAN del financiamiento 5.600 más o menos, como quieran, los 3.280, se verifica que el VAN del proyecto financiado está calzado esto, se cumple la identidad. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Ya, bueno, y aquí empezamos a jugar con los valores. Si se dan cuenta, aquí el proyecto es bueno o malo, en la situación original. Perdón, no lo están viendo. Ahí. Es malo. Es malo. Sí. Listo. Y ahora usted nunca puede dejar de pensar. Para que el proyecto sea bueno, la cantidad inicial, independiente de que después crezca un 8, tiene que ser mayor o menor que 11.000. Vamos a jugar con esto, estos valores. La cantidad inicial tendría que ser mayor o menor que 11.000. Mayor, vendida. Mayor. Entonces, empiezo a jugar con ello. Le pongo 12.000 y después dejo que crezca ceteris. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que es la condición de ceteris paribus? ¿Se acuerdan? ¿De economía? Niños. Niños, ¿se acuerdan lo que significa ceteris paribus? Ya, si no se acuerdan, todo lo demás constante. No afecté las demás variables, afecté esta nomás. ¿Me sigue? Sí, profe. Ya, y empiezo a ver, bueno, ¿qué pasa? Si la cantidad inicial en vez de 11.000 es 12.000, el banco, ¿qué es lo que le pasó? Ahora genera riqueza. Listo. Entonces, ¿qué es lo que trato de buscar? Aquella cantidad que me deja el VAN igual a 0. Recuerden, la inicial era 11.000. Todavía sigue siendo positivo. ¿Me siguen o no? ¿Están viendo el VAN? Sí, sí, lo estamos viendo. Ya, veo cuál es el mínimo que habría que vender para que el proyecto tenga un VAN positivo. No, sí. Y empieza a Tiene que jugar ser. con este valor y lo va graficando. Oh, 35. Ya, te vamos a hacerte caso. Oh, no. 40. Ya, ahí estamos. En términos discretos, podría ser una unidad menos, pero en términos redondos, a lo menos hay que vender el primer año 11.240 unidades. Entonces, si se da cuenta, cuando yo iba moviendo la cantidad, me daba un VAN. ¿Y qué es lo que hago? La grafico. Grafico VAN versus cantidad. Que es lo que tenemos más o menos aquí en el original. Empiezo a jugar y grafico. ¿Me siguen o no? Después contra el costo variable y grafico. Y así sucesivamente. Entonces, puta, ¿a dónde me quedó el Excel? Este. Pero el lado, sensibilidad. Empiezo a jugar con eso. Entonces yo sé que a lo menos el primer año hay que vender 11.240 y eso nos va a significar entonces definir alguna estrategia de marketing
para ser capaz de vender las 11.240. Después vuelvo a la situación original con la cantidad vendida, 11.000. Para que el proyecto era malo originalmente, ¿se acuerda o no? Menos 3.280. Juego con el precio. El precio tendría que ser mayor o menor que 12.000 para que el proyecto se torne bueno. Dado que mayor. Empiezo a jugar. 12.400 pesos la unidad. Positivo. ¿Hasta cuánto o a lo menos cuánto, cómo debiéramos tarificar para que el proyecto sea bueno? 12.200. Todavía lo soportaría, sigue siendo bueno. 12.100. No, 12.200 en términos más o menos 12.160. Eje. 12.160. Ahí sí. 12.180. Ahí el proyecto se torna bueno. Por lo tanto, sabemos que el mínimo precio que tenemos que cobrar es de 12.180 en esta situación. ¿Me va siguiendo, no? Sí, profe. Y hace un grafiquito. Precio de venta contra el VAN. Y así. Después empieza a jugar con el costo variable. El proyecto es malo. Con el costo variable inicial. No. Esto era 12.000. Ahí. Esa es la situación base. Sí. Para que el proyecto mejore el costo variable, dado que es malo, el costo variable tendría que ser mayor o menor que 45.100. Menor. Menor. Y empiezo a buscar hasta qué precio tendría que caer el costo variable. Y eso me va a permitir seguramente readecuar procesos. Si es que tuviéramos queridos colaboradores, que aquí estoy diciendo que hay 20 personas en el personal de operaciones, puede que tengamos que despedir a un gallo. Habría que pagarle el desahucio, todo lo que quiera, pero vamos a tener un ahorro de costo operacional. La otra es un costo fijo, el desahucio. Así que no hay drama. Y empiezo a ver hasta cuánto tendría que caer el costo para... Ah, este lo tengo con fórmula. Ya, pero le voy a cambiar el valor aquí nomás. Lo tengo con una fórmula que tiene que ver con la cantidad de insumos importados, la cantidad de insumos nacionales, todo eso. Empiezo a buscar esto. 40.000, por ejemplo. No, tiene que caer un poquito más. 39.000 pesos el costo. Y así, ahí se torna el VAN positivo. Y van cambiando todos los de abajo también. ¿Se va dando cuenta, no? Cambia tanto el VAN del proyecto financiado como el VAN del financiamiento. Y ahí está, el 431, se verifica la ecuación de balance, 431. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Bueno, y esto es lo que habría que ir haciendo, es decir, jugando con aquellas variables que entendemos por cruciales, que son las que pueden hacer cambiar el valor del VAN. Y vamos graficando respectivamente. Aquí respecto a la cantidad vendida, respecto al costo variable, respecto al precio de venta. Y hay otro que cae de manifiesto. Si se fijan, a pesar de todo en este proyecto, es un proyecto bien o mal comportado. Ahí está el flujo. ¿Eh? Vamos a la situación base. Esto era, déjeme eliminar. Porque tiene un solo cambio de signo. Correcto. Entonces el otro cambio importante es determinar la TIRP. Pero usted sabe cómo determinar la TIRP, ¿se acuerdan, no? Ahí me estoy devolviendo. Ahí me devolví. Aquí estamos en la situación inicial. Miren, este proyecto es bien o mal comportado. Hay bien que mirar comportado. esa línea, la que marqué en azul ahora, o en verde oscuro, en verde. Bien comportado. Sí. Por lo tanto, ¿la TIR tiene o no tiene interpretación económica? Sí. La tiene, listo. Habría que sensibilizar respecto a la tasa y encontramos el perfil del VAN, que es la representación gráfica del VAN versus la tasa, y ahí vamos a tener la TIR, etcétera. Si se dan cuenta aquí, yo no estoy asumiendo probabilidades, sino que estoy jugando con distintos escenarios, sin asignar probabilidades. ¿Se dan cuenta, no?
Por eso que se llama análisis de sensibilidad. Esto no es un análisis de riesgo. No me confunda y no se confundan con esto, que son la tasa de variación del atributo, que no es una probabilidad de ocurrencia, cuidado. ¿Me sigue o no? Sí, profe. En el caso aquí, como yo parametricé también, podríamos empezar a jugar con esto. Si la tasa en la cual va a crecer el ingreso, la cantidad vendida, en vez del 8, es el 10, ¿qué pasa? El proyecto se torna tremendamente bueno. ¿Me sigue o no? Sí, ves que ahí me equivoqué. El 10% en vez del 8. El proyecto se tornaría casi bueno, es decir, si crece al 11% los ingresos, el proyecto se torna bueno y hace otro gráfico, tasa de variación de la cantidad vendida versus el van. ¿Me siguen o no? Y va encontrando una serie de información que es tremendamente relevante. ¿Por qué? Porque muchas veces al hacer el análisis de riesgo, usted prejuicia determinadas distribuciones de probabilidad. Pero si se dan cuenta, hoy día, producto de la pandemia y todo el cambio social que está existiendo, ¿usted cree que el comportamiento de la gente va a seguir siendo igual el 2021 que el 2020? En general, ¿eh? Sean en cuestiones personales como en términos del consumo y todo eso, Va a ser diferente. va a ser diferente. Por lo tanto, vamos a estar frente a una situación incierta o riesgosa, cree usted. ¿Podemos predecir el comportamiento de la galla? Incierta. Sí, entonces asignar probabilidades de ocurrencia no tiene sentido. Yo no podría decir es que las ventas van a seguir una distribución normal de probabilidad. Las vainas. Hoy día de aquí para adelante puede pasar cualquier cosa. Entonces, esto es un análisis que se hace siempre en un proyecto y que es tremendamente útil. ¿Hay dudas? Más que empezar a jugar con un software que nos va a decir, ya, ¿usted cómo dice que son los ingresos? Siguen una distribución normal. Y el costo variable, una distribución triangular. Y las remuneraciones, una distribución beta. ¿Y de dónde la viste? Eso hoy día ya no va a existir. Por lo menos en un tiempo, hasta que volvamos a una situación de ceteris paribus, todo lo demás constante, que el comportamiento ya es más o menos uniforme. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? Bien. Vi que entró Núñez. ¿Me estás escuchando, Núñez? Sí, profe, aquí estoy. No le fue bien en la prueba. Tiene que dar la prueba recuperativa. Sí, noté, profe. ¿Ah? Sí, noté la nota. Ah, tenía un 3.1, te da un 3.8. Ya. ¿Hay dudas? No, Por profe. favor, no funciona. Otra vez. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, Se profe, escucha. Madre, qué se mierda escucha. pasa. Tiene chato. Se escucha, profe. Está silenciado, profe. Por si acaso. Ve si no, no sé qué pasa. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Y entonces me está agarrando para el soberano. Profe, mejor nosotros le avisamos cuando no se escuche. Ya, pero me están escuchando entonces. Sí, ahora lo Sí. escuchamos Ahora, bien. Ya, profe. vamos. Sí, profe. Ya, ahora. ¿Y aquí están viendo? Un PowerPoint. Bien. Aquí hay que tener cuidado. Por lo siguiente. Hasta el minuto,
siempre hemos hecho lo siguiente nosotros, que tiene relación con lo que estábamos viendo en el análisis de sensibilidad. Y es lo siguiente. ¿Ven lo que escribí a mano o no? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Déjenme cerrar la ventana que tengo. Ya. Y esto tiene que ver con la concepción que hay, o la diferencia que hay, entre una visión financiera respecto de la visión económica. En la práctica, muchas veces se van a encontrar, o ustedes, o mandatados por alguien, por el gerente, por el jefe, por el dueño de una empresa, lo que sea, si es que son dependientes ustedes, se van a encontrar en una situación como esta. Y que tiene que ver con el uso de lo que hasta el minuto nosotros siempre hemos reconocido como la tasa mínima atractiva de retorno, que es el costo oportunidad del dinero del inversionista. Al evaluar desde la óptica económica, siempre nosotros hemos evaluado a esa tasa y hemos verificado el cumplimiento de la ecuación de balance. ¿Me sigue o no? Ese es el ejercicio de la prueba, el grande. ¿Hay dudas? Parece que los perdí. Aquí estamos. Ya, pero ¿hay dudas con eso? Esto es lo que hemos hecho siempre. No, profe, no hay duda. Esto. ¿Y por qué? Porque esa es la percepción o concepción económica de lo que son los proyectos. Hemos verificado la ecuación de balance y nos sirve como validador si es que nos equivocamos o no nos equivocamos en algún dato, porque se tiene que cumplir. Y evaluamos tanto el proyecto puro como el proyecto financiado y el financiamiento al ATMAR, a la tasa mínima atractiva de retorno. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. No, profe. Pero resulta que hay una visión que en general, y eso puede que los lleve a discrepar en algún minuto con gente que es más de un perfil financiero, por ejemplo, un ingeniero comercial. El ingeniero comercial, ¿qué es lo que va a tender a hacer esto? El proyecto, que lo voy a explicar al tiro, el proyecto puro lo va a evaluar al WACC y el proyecto financiado nuestro, que él va a llamar el proyecto del inversionista, lo va a evaluar al KPM, que también voy a explicar en un instante más. Pero ciertamente en esa visión hay algo que aparece como un error conceptual. ¿Se acuerdan cuál es la concepción que hemos dicho nosotros del proyecto puro? ¿Qué significa? Quiero respuestas. ¿Puede preguntar de nuevo que no lo escuché? Ya. ¿Qué es lo que es para nosotros el proyecto puro? ¿Qué significa? Para nosotros digo lo que les he enseñado todo el semestre.
Profe, no se escuchó eso, se cortó. ¿Qué es lo que es para nosotros el proyecto puro? ¿Qué significa? ¿Proyecto puro? Sí, Sin crédito. por eso, es decir, ¿se tienen o no se tienen las lucas? No. ¿Cómo? No completa, por lo menos. Se tienen, po. Es decir, no hay entendido nada, pues, Contreras, lo que hemos hecho en todo el semestre. No, pues. Se Usted tiene, tiene en los proyecto puro ejercicios. significa evaluarlo económicamente. El proyecto genera o no genera riqueza, punto. Ah, ya. ¿Y qué significa? Ponerse en el escenario que si requiero invertir 100 lucas, ¿las tengo o no las tengo? Ah, claro. ¿Las tienen o no las tienen? Quiero respuestas. ¿Me escuchan o no, niños? No, si hoy día, bueno, un desastre la internet. ¿Me escuchan o no? Los perdí, yo no los escucho. Niños, Villarroel, ¿me escucháis? Puta, ¿qué pasó? ¿Me escuchan? Niños, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Pero entonces hablen. Recuérdese, ¿qué es lo que significa proyecto puro? Situarse en la condición que todas las lucas que se requieren para invertir se poseen. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Sí. Ya. Y ahí hay una diferencia con una visión financiera. En la visión financiera, mire, tenemos esto, inversión. Capital propio, 80 lucas. Lo que nosotros hemos hecho, LATMAR 02. En este proyecto, ¿cuánto tendría que invertir usted? 20. Perdón, ¿cuánto tendría que conseguir de crédito? ¿Está bien la respuesta contraria? Dime. 20 de Crédito, crédito. 20. ¿Me Sí, siguen esto o no? es igual que los ejercicios. Ya. Y voy a suponer una tasa, el 10%. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Listo. El proyecto puro significa que yo evalúo y yo asumo que tengo las 100 lucas. Ojo, es lo que hemos hecho en el semestre, la visión económica. ¿Y a qué tasa van a evaluar ese proyecto? Les pregunto, con estos datos que estoy dando aquí en rojo. ¿Con qué tasa calcularían el BAN? La del 02. Listo. Eso es lo que hemos hecho. ¿Y con qué tasa después le vaya a meter el crédito, vaya a ver cómo lo pagáis, los intereses, la ventaja tributaria, vaya a calcular el BAN del proyecto financiado? ¿A qué tasa? La del 010. No, como al 10. Ah, No se te cumpliría la ecuación de balance. ¿A qué tasa hemos sí, evaluado? Eso hicimos como 5 ejercicios iguales. Lo hiciste en la prueba y lo tenéis sí, bueno. sí. Tiene razón. Al 20. ¿Y el Al 20. financiamiento a qué tasa lo vaya a evaluar?
Esa al 10. Po. Al 20. Pero puta, no entendiste nada. No, pero con el crédito se utiliza el... Tenís los 26 puntos en el ejercicio, Contreras, lo copiaste entonces. No, si me acuerdo cómo hacerlo. Y entonces, ¿cómo me estáis diciendo eso? El proyecto puro al 20, el financiado al 20, el financiamiento al 20. Punto. Eso es esto. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. ¿Qué es lo que diría un ingeniero comercial? Y ahí hay lo que les digo, hay una diferencia conceptual que uno lo puede interpretar como un error. Por definición, el proyecto puro se evalúa suponiendo que existe solo una fuente de financiamiento. ¿Y quién es el dueño, el poseedor del proyecto o la empresa, como lo quiera decir? ¿Y cuál es la tasa mínima atractiva de retorno en la empresa? El 20. Y por eso le estamos diciendo que es landmark, el 20. Por lo tanto, hay que hacer todo al 20 y se verifica la ecuación de balance. ¿Qué le diría un ingeniero comercial? Lo siguiente, que el proyecto puro, de 100 pesitos, sin considerar el préstamo, los 100 pesitos, usted tiene que evaluarlo al WACC. ¿Qué es lo que es el WACC? El costo de capital promedio ponderado. Costo, capital, promedio, ponderado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Ya. ¿Y qué es lo ponderado? Ponderado. Y en este caso, con esta estructura, sería lo siguiente. El WACC sería igual a. Y aquí hay que acordarse un poquito de contabilidad. ¿Cuál es la tasa del inversionista? El 20. ¿Cuál es la proporción entre capital propio a total de fondos requeridos? Yo tengo 80 de un total de 100. 100. Más la tasa de la deuda. ¿A qué tasa me estoy consiguiendo plata? Al 10. Al 10. ¿Qué proporción voy a financiar con deuda? 20 sobre un total de, esto es pasivos más capital, ¿ah? Es la típica ecuación, activo, pasivo más capital. 20 sobre 100. ¿Me siguen hasta aquí o no? Sí, profe. Y ponderado por 1 menos la tasa impositiva. La tasa impositiva en Chile es del común de las 27. empresas del 27. ¿Alguien me puede calcular este número? $0.16. Ya. ¿Qué es lo que haría un tipo con una visión más financiera que económica? Evaluaría el proyecto puro, es decir, esto, sin considerar crédito, intereses, amortización, nada. Inversión de 100 a una tasa del 16 al WACC. Los 100 pesos lo evaluaría al WACC. Al 16, ¿cuánto me dijiste? 0.16. Y dame una 16%. cifra más. 0, 16, 2, 3, 8, 9, no sé.
¿Está, profe? Se le cortó, parece. No se escucha. Ya, es 17,46, ¿ah? Estaba mal calculado el dato que me dio el compañero. $16 partido por 100 más .2 por .1 por .73. 17,46. Él, con una visión más financiera, evaluaría el proyecto puro al 17,46%. Y el proyecto financiado, que es cuando me consigo los 20 pesos de crédito, tengo los intereses, tengo las amortizaciones, tengo la ventaja tributaria, lo evaluarían al 20%. El proyecto financiado al 20%, que es la ADMAR, o el KPM, que voy a explicar al tiro cómo se determina. ¿Hay dudas? No, profe. Por lo tanto, en este caso, en la visión financiera, la ecuación de balance jamás se cumple. Nunca. No se cumple. Y ahí hay un error conceptual que parte del inicio, y es el no entender que el proyecto puro se evalúa considerando una única fuente de financiamiento. ¿Y quién es el que proporciona entonces la tasa? El capitalista, el dueño de la empresa. ¿Los socios? O los socios. Y que tiene que ver con esto. Les va a pasar, y ojalá para que se acuerden de este peladito en el futuro, que en algún minuto, si les toca participar en una evaluación de proyecto, mandatados por alguien, ese alguien les va a decir, yo no me meto en el proyecto si no me reditúa el 18. Y usted le va a decir, bueno, pero ¿por qué el 18? ¿Por qué no 16 o 20? Y el gallo les va a decir, porque quiero ganar el 18. Y punto. Y contra eso no hay nada que hacer, se evalúa el 18. Chao. ¿Qué sería esto? No hay nada que pensar. Es que, mira, la teoría financiera dice que tú tienes que determinar el costo de oportunidad del dinero de esta forma. Pamplina, eso no existe en el mundo real. Lo que pasa es que a los financieros les gusta tener pega, entonces con esto se entretienen. Estamos, otro error que comete esto, el concebir esto, pero que se hace en el mundo real. La gente con visión financiera lo hace. Aquí, supongo una empresa en marcha. Voy a borrar todo lo que escribía. Ya. Una empresa en marcha. Y hoy día tiene de patrimonio 1000, de deuda 500. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Por lo tanto, los activos, deuda más patrimonio, 1500. Esto es D más K. Esto es D más K. Lo de aquí abajo, el denominador. Listo. Entonces dicen, bueno, vamos a tomar un nuevo... ¿Se acuerdan el ejemplo de los detergentes? Una nueva línea de detergentes que vimos el otro día. Y que ejemplificamos con la Lever. Unilever. Bien, profe. entonces, ¿qué le va a decir el financista o el contable? Bueno, para este proyecto vamos a seguir con esta misma estructura de deuda, en proporción 2:1. ¿Y por qué? Si usted tiene que evaluar todo lo que es imputable a ese nuevo proyecto, ¿por qué lo va o premiar o castigar según la estructura de apalancamiento que tiene hoy día en la empresa? Son cuestiones independientes. Entonces, ¿qué es lo que le diría aquí a alguien? Ah, bueno, esta proporción la vamos a mantener para este nuevo proyecto. Nos vamos a ir en razón de 2/3, 1/3. Deuda, 500 partido por 1500, 1/3. Patrimonio, 1000 partido por 1500, 2/3. Y para este proyecto van a forzar a endeudarse de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene lógica. ¿Estamos? Pero así lo hacen los financieros. ¿Hay dudas? No, No, profe. profe. Bien.
Entonces ahora veamos, bueno, ¿cómo se calcula todo esto? ¿De dónde se tiene la información? Vamos a la lámina siguiente. Lean eso, por favor. Esto de aquí, R sub K, es el KPM. Ya están viendo un poquito más grande. Esto Sí, profe. es lo que se conoce como KPM. ¿Y cómo se calcula? De la siguiente manera. Es la tasa libre de riesgo. Esta es la tasa libre de riesgo. Más el beta, que es un ponderador, que lo voy a explicar al tiro, multiplicado por el rendimiento de mercado. Esta es la tasa del mercado financiero, tasa del mercado, menos la tasa libre de riesgo. Y esto es lo que está en el corchete, es lo que se conoce como prima por riesgo. Entonces, ¿cómo se hace para determinar estos valores? De la siguiente manera. Para la tasa libre de riesgo se recurre, en nuestro caso, al Banco Central. Y se ven instrumentos financieros que son o bonos o pagarés. Pagarés. ¿Y por qué se asume eso como tasa libre de riesgo? Esta. Porque claramente cuando el instrumento usted le dice que le van a pagar un bono emitido por el Banco Central para financiar deuda fiscal, que ese bono le va a pagar un 2%, no hay duda que se los va a pagar, porque está el respaldo del Estado de por medio. El Estado está avalando ese instrumento. Por lo tanto, usted tiene cero riesgo de que no le paguen. Le van a pagar los cupones y la tasa a una tasa del 2%, por ejemplo. Punto. No hay posibilidad. La rentabilidad promedio del mercado, en general, se calcula por la variación del IPSA. ¿Saben lo que es el IPSA? ¿Saben lo que es el IPSA? No, profe. El índice, Índice. sí, de precio selectivo de acciones, o el índice promedio selectivo de acciones, que en nuestro caso hoy día cambió, ya hace un par de periodos, se determina la variación porcentual de las 30 empresas que están en este índice. La variación porcentual del precio, variación porcentual de las 30 empresas, variación de precio, de acción, precios de las acciones. Profe, esas son algunas empresas nomás, po. 30. Son las 30 que tienen una mayor presencia, es decir, que se transan todos los días. Falabella, Cencosud, Enel, Banco Chile, etcétera. Todos los días se transan acciones de esa empresa. Y entonces, ¿qué es lo que usted hace? Determina la variación promedio ponderada de del precio de la acción de esas 30 empresas.
Y eso es lo que se reconoce como rendimiento del mercado, la rentabilidad promedio del mercado. Y en general, para las dos, tanto para esto como para esto otro, se toma un horizonte equivalente al proyecto. Me explico. Si usted va a evaluar su proyecto a 5 años, lo ideal es que calcule la variación del IPSA en los últimos 5 años. Y para determinar la tasa libre de riesgo se fije en bonos o pagarés a 5 años también. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Listo, y eso es todo. Pero, sobre todo hoy día de nuevo estamos en un problema, justamente por la pandemia, por el estallido social, el IPSA ha sido tremendamente irregular, pero no importa, pero lo puede hacer. Si está evaluando 5 años, tome 19, 18, 17, 16, 15 y calcula el retorno, y esos datos están, se entregan, o en la Superintendencia de Valores o en el mismo Banco Central. Esos datos están. Lo puede calcular diario, mensual, anual, pero se los van a dar. Ahora, como estamos trabajando en proyectos, frecuencia anual, calcule el promedio anual de los últimos 5 años. No se preocupe del primer punto del índice y del último, porque eso lo va a llevar a un error. Bueno, el beta, es un factor que da cuenta de la volatilidad, entre comillas, riesgo, la volatilidad del sector industrial en el cual usted quiere hacer el proyecto, sector industrial, respecto del mercado. Y ahí en el mercado están concebidas todas las acciones de las empresas que cotizan en bolsa. Y pasa lo siguiente, cuando el beta es mayor que 1, significa que varía más que el mercado. El sector industrial en el cual usted está metido. Cuando el beta es menor que 1, lo contrario, varía menos. Y cuando el beta es igual a 1, significa que la variación del sector industrial en el cual usted tiene el mismo comportamiento que el mercado. Si el mercado crece un 5, su sector industrial crece un 5. Si estamos con un beta mayor que 1, beta 1,2, significa que si el mercado varía un 5, su sector industrial está variando un 6. 5 por 1,2. Si usted tiene un beta de 0,8 y el mercado varía un 5, su sector industrial va a variar un 4, para arriba o para abajo, según varía el mercado. Pero eso es. ¿Hay dudas? Muchas veces en los proyectos usted no tiene en Chile este dato, el beta. Cuando el beta no se encuentra en Chile, no existe, nomenclatura matemática, el beta no existe en Chile. ¿Qué es lo que se hace? Se recurre a páginas internacionales. La mejor es Damodaran, que es un indio en el sentido que nació en la India, es un economista y financista indio que se dedica a toda esta información, a entregar la rentabilidad de los activos en distintos países, los betas para los distintos sectores industriales. Y ahí le van a colocar otra cortapisa los financistas. Le van a tratar de agregar otro factor aquí de riesgo a esta expresión sencilla que tenemos aquí, a esta, le van a tratar de agregar un beta por riesgo país y un beta por tamaño de empresa. Por tamaño. Lo cual, las más de las veces para Chile no son relevantes. Es decir, cuando usted quiere invertir en una cafetería, lo que significa el agregar el riesgo país es que le dice, lo que le están diciendo en el fondo,
es que usted por invertir en Chile y no en Estados Unidos, por ejemplo, esta es una página gringa norteamericana, Damodaran, y es un economista que está vivo y se dedica a esto. Usted por invertir en Chile en vez de Estados Unidos tiene que castigar el proyecto aquí en Chile, la cafetería, usted la va a hacer en Chile, no en Manhattan, no en Nueva York, o en Miami, no tengo idea. La va a hacer aquí, no sé, pues en Ahumada, en la calle Ahumada. Le tiene que castigar a ese proyecto con el beta riesgo país, y que puede ser 0,5, 2 puntos más. Si usted tenía una tasa del 7, tiene que castigarle y ponerle 9, o 10, o 8,5. ¿Y por qué? Si yo no tengo la opción de ir a invertir a Estados Unidos. Pero bueno, los financistas les gusta esto. Y además, usted va a hacer una cafetería que va a tener 10 mesitas, es decir, puede atender 40 personas. Por lo tanto, la tiene que castigar porque su empresa es muy chiquitita, no es grande. Entonces puede tener problemas de liquidez. Agréguele otros tantos puntos más, castíguela. ¿De qué estamos hablando? Pero bueno, así operan los financieros. ¿Hay dudas? No, profe. Suena complejo, no es complejo, ¿eh? Lo pueden ver en las tesis de muchos de sus compañeros. Dense cuenta, el cálculo del KPM y el WACC son 2 páginas, no es más, en una tesis, por ejemplo. No es más. Ya. Y ahora vamos a otro concepto. Déjenme borrar. ¿Qué es esto? Muchas veces, lo que usted siempre debiera trabajar, y esto tiene que ver con lo que les decía hace un ratito, con el beta. Ese beta, usted lo puede encontrar apalancado o desapalancado. Desapalancado significa sin deuda. Apalancado significa con deuda. Entonces, ¿cuál es la idea? Si usted conoce, va a participar, no sé, pues del sector bancario, usted va a las tablas del Banco Central. En Chile, dado que muchos bancos, todos cotizan en bolsa, usted va a encontrar el beta del sector bancario. Listo. Pero ese beta puede estar apalancado o desapalancado, es decir, considerando la deuda de cada banco o sin deuda. Si es sin deuda, no hay problema. Punto. Después, lo único que hay que hacer es apalancar. ¿Qué significa apalancar? Llevarlo a la estructura de deuda para su proyecto. Y en el ejemplo que decíamos delante, era 80-20, no sé si se acuerdan, 80 pesos de capital propio, 20 de capital prestado. Entonces lo apalanco. Voy a poner datos. 0,73, 1 menos la tasa impositiva. La deuda era 20, el capital era 80. Estaban en razón 2 es a 8. 2 es a 8. Y supongamos que el beta desapalancado, el beta limpio, es 1,2. Entonces, como yo voy a trabajar con una estructura deuda-capital de esta manera, 80-20, 80 capital, 20 de deuda, o 2/8, que es lo que tengo ahí, lo que hace es calcular este beta, y le va a dar 0,73, 1,46 partido por 8, 0,18 más 1 por 1,2, el beta apalancado nos daría 1,42 más o menos. Listo, entonces para el cálculo del KPM, lo que teníamos delante, se ocupa un beta de 1,42. Punto. Si usted tiene el beta apalancado, tiene que hacer la operación al revés. Conozco tengo que encontrar el beta puro o el beta libre, que sería desapalancado, y después apalancar según la estructura de capital de su proyecto. Si se dan cuenta, es para darle pega a los financistas. Bien. Entonces aquí veamos un ejemplo.
Capital, fondos propios, 5 millones. Deuda, 15 millones. La tasa de la deuda al 10. El rendimiento del mercado, 7,93, calculado por el IPSA a 10 años. La tasa libre de riesgo, un bono del Banco Central, 3,93. Estos datos son antiguos, fueron antes del estallido. La tasa impositiva al 27, supongamos un beta 1,2, beta libre. Entonces, lo primero que hago es apalancar el beta. ¿Y cómo lo apalanco? Con la fórmula que teníamos hace un ratito. 1,2, factor de 1 más 1 menos la tasa impositiva por la estructura deuda, 15 millones, sobre capital, 5 millones, 3,8. ¿Me siguen hasta aquí? Perdón, esto es 3 por 1, 3 por 0,73, 2,1, 3,1 por 1,2, 3,83. Y ahora me voy a la ecuación del KPM. Para encontrar el KPM, la tasa libre de riesgo, el 3,93, el beta 3,88, el beta apalancado, factor o multiplicado por la prima por riesgo. El rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Hacemos la resta, multiplicamos por 3,8, le sumamos la tasa libre de riesgo, 19. Por lo tanto, el KPM sería 19. Y con esta tasa, con el 19, si se dan cuenta, es una página, si no, en una tesis no es más que 2 páginas. Con esa tasa, al 19% se evalúa el proyecto financiado que conocemos nosotros. ¿Estamos? Y después, ¿qué es lo que hago? Calculo el costo capital promedio ponderado. Costo capital promedio ponderado. ¿Qué es lo que era? La primera lámina que vi. Me devuelvo. Esta. R sub K, 19, por la estructura activo, perdón, capital activo, 5 millones de un total de 20. ¿Cuántos son los activos? Si el capital es 5 y la deuda es 15, los activos son 20. Ahí está. Más la tasa de la deuda, 10%. Ahí está. Por 1 menos la tasa impositiva. Por la relación deuda-activos. 15 millones sobre un total de activos. Y calculo el costo capital promedio ponderado, el 10. El proyecto puro, el financista lo evaluaría a esta tasa, al 10%. Proyecto puro. Y eso es, así lo hacen los financistas. ¿Entienden más o menos la idea? Tienen Sí, que profe. madurarla. Pero aquí está el error, porque aquí estamos ponderando fuentes de financiamiento. Aquí. Y ese es un error un vicio que cometen en general con la visión financiera. Por concepción, el proyecto puro significa evaluar con una única fuente de financiamiento, o lo que es lo mismo decir que si requiero 20 millones, tengo los 20 millones. Punto. Pero bueno, hay dudas. Ya. Y para terminar, entonces lean esto. Que cómo varía el WACC nomás. Contra qué varía. Pero hay otro problema. Lean esto y me voy a devolver una lámina. Bueno, aquí está dicho. La principal ventaja del WACC es que es de cálculo sencillo, si no tiene ni una gracia.
y fácil interpretación, aunque asume que la estructura de financiamiento de la empresa se mantiene constante en el tiempo. Lo cual es mentira. Si se acuerdan, cuando usted va pagando el crédito, cuando usted tuvo que endeudarse, en los 20 pesos del ejemplo que yo puse, tiene que endeudarse y empieza a pagar las cuotas del crédito, ¿la razón deuda capital cambia o no cambia? Niño, usted partió endeudado, tenía que invertir 100, 20 propio y esto deuda, 20 de deuda. Pagó la primera cuota, sigue debiendo 20. Sitúense en el tiempo ya. Me No, conseguí no los debe lo 20. mismo. Entonces la razón 4 es a 1 o 1 es a 4 se sigue manteniendo en el tiempo. No, No, y eso es lo que asume el WAC. Ahí hay otro error. Entonces, ¿qué le van a decir? No, es que entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir ajustando la tasa todos los años. Cuidado, están complicando una cuestión que es sencilla por complicarla. Cuidado. Entonces, ¿qué le puede decir algún otro astuto desde la óptica financiera? Voy a suponer un dato, pagamos 5 pesos de deuda, por lo tanto ahora estoy debiendo 15 nomás al cabo del primer año, ¿me siguen? Al cabo del primer año ya no debo 20, debo 15. Entonces, ¿qué le va a decir un financista? Endeúdate, cosa que sigas manteniendo la misma relación deuda-capital. ¿Y por qué me voy a endeudar si no lo requiero? Entonces, cuidado, cuidado. Bien, ¿hay dudas? Ya, hacemos un pequeño recreo. ¿Dejé de compartir o no? ¿O sigo Sí, profe. compartiendo? No me doy Sí, cuenta. dejó de compartir. Dejó de compartir. No quiero salir. Ah, no me salí, ¿no? No. No, sí, aquí. Ya vamos a pausar la grabación, nos damos 10 minutitos y veamos o hagamos un par de ejercicios